Vamos a meternos de lleno en una de las campañas más alucinantes de la historia del fútbol, la Champions League, que ganó el Fútbol Club Barcelona en la temporada 2014-2015. Y es que aquello fue mucho más que ganar un trofeo. Siempre se dice eso de que para ser el mejor tienes que ganar a los mejores, ¿verdad? Bueno, pues esa temporada el Barça se tomó esa frase al pie de la letra, pero a un nivel que nadie se esperaba. Porque esto no fue simplemente un triunfo más. No, fue una conquista en toda regla, una demostración de poderío eliminando uno por uno a los equipos más potentes de Europa. Venga, vamos a ver cómo fue aquello. A ver, para ponernos en situación, el triplete, ganar Liga, Copa y Champions en la misma temporada. Es, vamos, el sueño de cualquier club. El Barça ya lo había hecho una vez, en 2009. Pero repetirlo, eso se consideraba prácticamente imposible. De hecho, ningún club europeo lo había logrado nunca. Pero ojo, que el camino hacia la gloria no empezó precisamente con un paseo triunfal. ¿Qué va? Muy al principio, en la fase de grupos, el equipo se llevó un susto que, al final, resultó ser clave para todo lo que vino después. El Barça dominó su grupo, sí, pero fijaos bien en ese detalle. Una derrota, solo una, 3-2 en París. Ese partido fue un punto de inflexión, porque lejos de crear dudas, lo que provocó fue una reacción brutal. En la vuelta, en el Camp Nou, un 3-1 contundente, que no solo sirvió para ser primeros de grupo, sino que además fue la primera vez en Champions que Messi, Suárez y Neymar, la famosa MSN, marcaban los tres. Toda una declaración de intenciones. Y aquí es donde la historia se pone realmente seria, porque el sorteo dibujó un camino que parecía una broma de mal gusto. Para llegar a la final, el Barça tenía que eliminar de forma consecutiva a los campeones de Inglaterra, de Francia y de Alemania. Casi nada. El primer escollo en esta carrera de obstáculos de primer nivel fue el Manchester City, que en ese momento era el rey de la Premier League. La eliminatoria fue un recital. En la ida, Luis Suárez estuvo imparable, 2 goles que prácticamente sentenciaron el pase. Pero en la vuelta, en el Camp Nou, eso fue el show de Leo Messi. Le dio una asistencia increíble a Rakitic para el gol y, sobre todo, nos dejó un momento para la historia. Ese caño a James Milner. Fue tan espectacular que hasta Pep Guardiola, que estaba en la grada, se tapó la cara como diciendo «¿Pero qué acaba de hacer?». Vale, superado el campeón inglés. ¿Y ahora qué? Pues el destino, que es muy caprichoso, quiso que el Barça se volviera a ver las caras con el único equipo que le había ganado hasta entonces, el Paris Saint-Germain. La revancha estaba servida. Y el contraste entre un partido y otro fue abismal. Si el de la fase de grupos fue un tropiezo o un aviso, esta vez el Barça demostró todo lo que había mejorado. La victoria por 1-3 en París fue una auténtica exhibición de autoridad y tuvo un nombre propio por encima de todos, Luis Suárez. Es que lo de Suárez esa noche fue de otro planeta. Para entender la dimensión de su partidazo hay que hablar de esta jugada. Le hizo no uno, sino 2 caños increíbles al defensa David Luiz, y las 2 jugadas acabaron en gol. Una imagen icónica que sentenció la eliminatoria por la vía rápida. Y así nos plantamos en semifinales. El rival, el temible Bayern de Múnich, el campeón alemán. Pero el partido tenía un morbo especial, algo que iba más allá. En el banquillo del Bayern estaba Pep Guardiola, el creador del mejor Barça de la historia, que volvía al Camp Nou por primera vez como rival. La cosa no paraba de subir de nivel. Después de Inglaterra y Francia, ahora tocaba el campeón de la Bundesliga. Para muchos, el equipo más fuerte de Europa en aquel momento. El desafío era mayúsculo. El partido de ida fue una partida de ajedrez, muy igualado, muy táctico. Durante 77 largos minutos el marcador no se movió, 0-0. Y entonces apareció él. En apenas 3 minutos Messi reventó la semifinal. Primero con un zapatazo desde fuera del área. Y justo después con esta maravilla. El regate que dejó a Boateng por los suelos y esa vaselina sutil sobre Neuer es sin duda uno de los mejores goles que se han visto en la Champions. Este gráfico lo ilustra a la perfección. Es que es increíble. El partido iba directo a un empate a 0 y en menos de 15 minutos, ¡pum!, un 3-0. Para rematar la faena, en el descuento, Messi le dio una asistencia a Neymar para que marcara el tercero y dejara la eliminatoria vista para sentencia. Una auténtica explosión de fútbol. Ya habían caído los campeones de Inglaterra, de Francia y de Alemania. Solo quedaba aún el último obstáculo, el campeón de Italia, la Juventus de Turín. La gran final, en el Estadio Olímpico de Berlín. Lo que estaba en juego era ni más ni menos que la historia. La final fue una montaña rusa de emociones. Empezó de la mejor manera posible, con un golazo de Rakitic a los 4 minutos. Pero claro, la Juventus no se rinde nunca y Morata empató el partido. Y entonces llegaron 15 minutos de agobio, con la Juve dominando y poniendo al Barça contra las cuerdas. Parecían eternos. Pero en una contra, un tiro de Messi lo paró Buffon y el rechace lo cazó Suárez para hacer el 2-1. Fue el golpe definitivo.
Ya en el último segundo, Neymar marcó el 3-1 que desató la locura. El Fútbol Club Barcelona levantaba su quinta Copa de Europa. Era la culminación de una temporada perfecta y de una campaña de Champions para el recuerdo, en la que barrieron a todos los campeones que se les pusieron por delante. Pero el dato que lo resume todo, el que hace que esta historia sea legendaria, es este número: 2. Con esta victoria, el Barça no solo ganaba la Champions, completaba su segundo triplete, una hazaña histórica que a día de hoy ningún otro club en Europa ha conseguido igualar. Aquella temporada inolvidable consagró a Messi, Suárez y Neymar no solo como campeones, sino como una de las delanteras más letales y espectaculares que el fútbol ha visto jamás. Así que la pregunta queda ahí, flotando en el aire. ¿Fue aquella MSN el mejor tridente de la historia? Su legado, desde luego, ya es eterno.